para toda Hispanoamérica. Somos Prensa América Internacional. ¿Qué tal? Buenos días. Les saludo con el placer de siempre, con la oportunidad de hacerles llegar las noticias. Hoy hablaremos de la ponencia sobre la barbarie que está viviendo México, presentada en la Cumbre Mundial de Periodismo en Valledupar, Colombia. Valle de Santiago, Guanajuato, México, a 12 de agosto 2015. Su servidor y amigo José Alberto Betanzo Salgado, director nacional de la Agencia Latinoamericana de Prensa México, les saluda cordialmente a todos y cada uno de los que están presentes en la magna cumbre de periodismo que se celebra en esta hermana ciudad Valledupar, Colombia, en el trascendental evento que se celebrará desde el día 10 al 15 de agosto de este año 2015, al que se espera la asistencia de representantes de más de 30 países del mundo, por iniciativa del anfitrión destacado periodista Pedro Pablo Polo Anaya. Estimados hermanos, amigos y colegas de la más grande y delicada y loable labor que existe en la tierra, la comunicación, amables lectores y todos los que escuchan estas palabras que os dirijo, les saludo y le pido a Dios que los bendiga siempre. Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, presento esta mi ponencia por escrito que hubiera planteado de viva voz ante ustedes, pero no pude ir por falta de recursos económicos, aunque me ofrecieron apoyar en la mayor parte de gastos por parte de la sede de la Agencia Latinoamericana de Prensa Colombia, presidida por nuestro colega Julio César Ruiz Díaz. Aún así, no tuve lo mínimo que necesitaba para ir. Esperando hallar eco y solidaridad en la gran mayoría de ustedes para hacerlo pertinente en ayuda de nuestro querido México, que está viviendo una barbarie a causa del nuevo orden mundial, que encabeza el Vaticano con su brazo derecho, que es el gobierno de Estados Unidos, en manos del terrorista Barack Hussein Obama. Solicito de ustedes que alguien lea la presente ponencia en la tribuna de esta importante y trascendental cumbre y lo traduzcan a diversos idiomas y que pueda ser difundido mi testimonio ante todas las naciones, porque tarde que temprano los alcanzará las consecuencias del nuevo orden mundial, por lo que expongo lo siguiente. Sirva este espacio para precisar que soy un periodista freelance que me he dedicado a investigar, documentar y comunicar sobre el desarrollo político, social y económico de mi querido México desde 1987. Desde entonces he realizado investigaciones especiales de lo que hoy les doy cuenta. México está siendo masacrado por su propio gobierno, en colaboración con el crimen y delincuencia organizada, con policías, militares efectivos y paramilitares mexicanos y extranjeros, mercenarios, caiviles Blackwater y Alfa de origen ruso, entre otros. Están infiltrados en la falsa guerra contra el narco. Nuestros lidercillos simuladores al servicio del Partido Revolucionario Institucional PRI, como Andrés Manuel López Obrador, y líderes de todos los partidos políticos, legisladores, jueces y magistrados corruptos e ineptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, traicionando a nuestra patria, han permitido el intervencionismo del gobierno del terrorista Barack Hussein Obama, empecinado en desatar la Tercera Guerra Mundial, invadiéndonos descaradamente al grado de establecer bases militares estadounidenses ilegalmente en nuestro país, en Puebla y Oaxaca,
violando nuestra soberanía nacional, salvaguardada en nuestra Constitución General y tratados internacionales sobre derechos humanos. Estas bases militares extranjeras deberían ser investigadas porque se ha documentado detenciones donde participaron presuntos militares y policías, sin que después reconozcan oficialmente que se encuentran detenidos, desconociéndose su paradero. En los últimos 3 años se han descubierto cientos de fosas clandestinas que han etiquetado de narcofosas. Cabe destacar que gran cantidad de cuerpos han sido hallados masacrados, quemados, con señales de tortura y mutilados, como tratando de impedir su identificación o de distraer que fueron despojados de partes corporales víctimas de traficantes de órganos humanos. Y aunque varios casos han conmocionado al mundo por su amplia difusión, principalmente en redes sociales, en cientos de países, como el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y que han manifestado su solidaridad multitudes de activistas en casi todo el mundo. Lamentablemente, los verdaderos culpables se mantienen aún impunes y continúan asesinando y desapareciendo enemigos del gobierno. En el caso de los normalistas, se ha comprobado que los desaparecieron elementos de la policía preventiva, estatales y federales, en coordinación con el ejército del 27 Batallón de Infantería de Iguala de la Independencia Guerrero y de elementos de la instalación militar en el municipio cercano Chilapa, colaborando con el grupo criminal del cártel denominado Guerreros Unidos. Hasta el momento, solo han detenido chivos expiatorios que fueron torturados para declararse culpables y apresaron al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, por vínculos con el crimen y delincuencia organizada y por estar involucrados también en la desaparición de los normalistas. Hace unos días fue relevado el coronel del 27 Batallón, José Rodríguez Pérez, para procurar su impunidad. Es toda una barbarie lo que está viviendo México. Es una guerra encubierta, sangrienta y silenciosa, donde el gobierno está masacrando a sus gobernados y hace creer que son enfrentamientos, y cuando así le conviene, declara que son casos aislados, mientras la terrible violencia e inseguridad en casi todo el país ha mostrado su verdadero rostro de la corrupción. La pobreza extrema escala cifras ya desmesurables. No obstante, ni un solo político o líder mexicano en el poder ha demostrado honestidad y compromiso social por fidelidad a nuestra patria, para oponerse a la criminal compra de armamento al gobierno de Estados Unidos. Tan solo en los 2 últimos años, el narcopresidente Enrique Peña Nieto ha comprado más de 3.500 millones de dólares en armamento al terrorista Barack Hussein Obama. Y como todo lo que se le acusa en esta ponencia puede probarse, sobrarían causales penales para llevarlo a juicio y encarcelarlo, o terminará matando a millones y millones de gentes por todo el mundo. Y por si fuera poco, México no solo es atacado con armas de fuego por propios y extraños, sino que también con armas silenciosas como son las biológicas, químicas y la planta HAARP de Gacona, Estados Unidos, que es una arma de destrucción masiva, capaz de alterar el sistema climático y provocar tormentas, ciclones, terremotos, tsunamis, maremotos, y se ha conocido información confiable de que puede también servir para control mental. Un caso que he documentado y que publiqué en su momento fue sobre los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid sucedidos en el mes de septiembre del 2013. Tan solo del actual periodo del narcopresidente Enrique Peña Nieto hasta el mes de noviembre del año 2014, se estima que ya rebasaba
las 500.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Y aunque desde hace un año difundí un SOS a la comunidad internacional y a la ONU solicitando su pronta ayuda, pero la que hemos recibido ha sido de gente civil, no de autoridades, de otros países, pero no ha sido suficiente, pues desde hace un año las muertes y desapariciones forzadas continúan aumentando día con día. Incluso dirigí una carta abierta al entonces presidente de Uruguay, José Mujica, que titulé Información sobre nuestro narcoestado, Estado fallido, que puede ser leída en el siguiente link. Esto derivado de su declaración ante los medios de comunicación que difundieron sus acertadas palabras al decir: a uno le da la sensación, visto a la distancia, que se trata de una especie de Estado fallido, que los poderes públicos están perdidos totalmente de control, están carcomidos. Es muy doloroso lo de México, por lo que el gobierno de México emitió un diferendo diplomático para expresar sorpresa y rechazo a su opinión. Lamentablemente, a la fecha no me he enterado que haya tenido respuesta alguna de él. No he visto alguna intervención posterior a favor de México, atendiendo el urgente llamado de auxilio, lo que me hace sentir decepción de él, porque alguien que ocupa un lugar privilegiado como líder social, como ciudadano del mundo, como un hombre muy sabio, ya que creía ciertos esos conceptos que ha vendido su fama en los medios de comunicación, ya que es sumamente decepcionante que se haya quedado callado ante una emergencia de esta magnitud, pues lo hace evidenciarse como un líder de papel, de caricatura, un líder de aparador, del que se dicen muchas cosas buenas, pero a la hora de la verdad se hace chiquito. No se ve su iniciativa propia, no se ve su libertad y responsabilidad para actuar en consecuencia. Aclaro que no me he enterado. Si ha hecho algo, retiro mis palabras y me disculparía públicamente por no tener conocimiento de que haya atendido mi solicitud, aunque lo que menos espero es que responda. También es de sabios quedarse callado, o que responda: sí actué, les enseñé la lengua, las uñas, y les hice gestos y señas obscenas, pero no viste. Dudo bastante que no se haya enterado de la mencionada carta, porque tuvo millones de visitas, ya que fue vista y difundida en varios países por medio de redes sociales y medios escritos y electrónicos. Pero toda esta barbarie no inició en este último periodo. Mis investigaciones especiales datan desde 1987, que he publicado tan oportunamente, a veces prediciendo con anticipación y a veces comunicando en el momento de los hechos, por lo que puedo dar fe del origen, desarrollo, causas y efectos, nombres y apellidos, propósito y posibles soluciones, y para entender todo esto es necesario buscar el origen. México está siendo despojado de sus riquezas y patrimonios de la nación por intervencionismo del gobierno de Estados Unidos, bajo las órdenes del Vaticano, con estrategias cuidadosamente encubiertas. Su propósito es su sueño dorado que ansía dominar al mundo para someterlos a esclavitud y así obligarlos a adorar a Satanás. Y esto no es ficción, es bíblico y puede ser comprobado en el libro de Apocalipsis, y es una realidad que está sucediendo en cumplimiento de las profecías de las Sagradas Escrituras, y que aún estamos a tiempo de evitar varias desgracias y ponernos a salvo de ellos. Estas pérfidas intenciones del Vaticano están siendo coadyuvadas por traidores a nuestra patria de los 3 niveles de gobierno,
ejecutivo, legislativo y judicial, y aún por el cuarto poder moral, que es el periodismo. Muchos de ellos, con pleno conocimiento de causa y efecto, a cambio de ganancia económica u otras canonjías, y algunos por ignorancia y hasta por negligencia. Desde aquel fatídico día en que Carlos Salinas de Gortari, en 1988, con la caída del sistema, ascendió al poder con comprobado fraude electoral, donde nuestras instituciones electorales, jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agentes del Ministerio Público, se confabularon junto con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del Partido de la Revolución Democrática PRD, y las cúpulas de los demás partidos políticos para legalizar, entre comillas, tan descarado fraude electoral que permitió consumar el despojo más grande de la historia, robo de patrimonios de la nación, entre los cuales fueron miles de paraestatales que Carlos Salinas de Gortari quebró a propósito para justificar se vendieran, así como vendió ilegalmente inmensas extensiones de tierra a extranjeros, principalmente para construir autopistas, violando el artículo 27 constitucional y demás aplicables, por venta de minas, playas, litorales y fronteras, ya con el fin de entregar el petróleo a Estados Unidos. Es por eso que recientemente fue reformado el artículo 27 constitucional para legalizar, entre comillas, tantos despojos a la nación y concretar su infamia. Y aún así, se puede destacar que se robó con licitación vulnerable, porque puede ser revocable, lo de Teléfonos de México, Telmex, que se lo endosó a su prestanombres, Carlos Slim Gelú, que le ha permitido aumentar inmensa fortuna y es considerado actualmente el más rico del mundo. Pero como en todo gobierno corrupto, aparte de robos descarados, también cometió crímenes de lesa humanidad, regenteando al crimen y delincuencia organizada, que infiltró en las diversas dependencias de gobierno, en corporaciones policíacas, el Ejército, la Marina, Fuerza Aérea y la Armada de México, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, de la CIA y de la DEA. La gran mayoría de los mexicanos creen que el nefasto periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari terminó en noviembre de 1994. Sin embargo, hasta la fecha, continúa gobernando a nuestro país desde la clandestinidad. Desde 1988 se registra en toda la República Mexicana el crecimiento de desapariciones forzadas y asesinatos a periodistas y activistas. Los presos políticos se multiplicaron, al igual que los cárteles del narcotráfico. La producción, siembra y trasiego de drogas y armas de fuego y de traficantes de órganos humanos. Dando seguimiento a lo que inició en 1958 a 1964, su papá y afinado Raúl Salinas Lozano, que mediante falsos permisos de importación y exportación participaba en el contrabando de drogas en la frontera norte, asociado con el traficante Juan N. Guerra, como lo documenta Jean Francois Boyer, autor del libro La guerra perdida contra las drogas. En esa continuidad, pero 30 años después, desde la silla presidencial, en complicidad con instituciones de gobierno y privadas, sirviéndose de la gran mayoría de medios de comunicación más influyentes, principalmente de Narcotelevisa, TV Azteca y sus filiales, aliados en prensa escrita, electrónica y radio, donde llegó a controlar el 99% de los medios de comunicación y periodistas, desde donde proyectaba líderes de opinión que le servían. Así creó a su payaso enmascarado, subcomandante
Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, autodesaparecido y ahora autonombrado con el alias Galeano, y manipulando los medios de comunicación, explayaba su estrategia muy arraigada en la distracción de las cortinas de humo, muy propias del Vaticano en la mal llamada Santa Inquisición, que de santa no tenía absolutamente nada, cuando quemaba personas y sagradas Biblias, perseguía a los cristianos que la leían, los acusaba de ser brujos y hechiceros para llevarlos a la hoguera, torturarlos o asesinarlos de diversas formas y con la más diabólica saña, en un intento de sembrar miedo para sometimiento en busca de impunidad. Se afanaron así para acabar con la Biblia, para evitar que leyeran, porque en ella encontraban la verdad de que el Vaticano no sirve a Dios, sino a Satanás, que muy poco de lo que hace el catolicismo lo avala la Biblia, la cual es palabra de Dios. Allí lo identifica que ellos son la apostasía, la gran ramera, sobre la que tiene terrible juicio en el libro de Apocalipsis, pero también porque ya había miles y miles de acusaciones de pederastía y otras graves acusaciones, y así se deshacían de sus acusadores. Así Carlos Salinas de Gortari aplica las mismas estrategias de la distracción con cortinas de humo para llevar a cabo sus oscuros propósitos, idiotizando y distrayendo a grandes multitudes con fútbol, telenovelas, etc. Y para desestabilizar aún más, provoca crisis económicas, crea problemas para luego salir como solucionadores, entre comillas. Entre otras estrategias, el uso de armas biológicas y químicas. Está la diseminación de virus y productos tóxicos para crear emergencias sanitarias y de seguridad, procurando propagación de enfermedades mortales como la diabetes, cáncer, sida, ébola, chikungunya, influenza H1N1 y plagas en la siembra, como están bombardeando desde hace unos días con avionetas en campos de Guanajuato, dispersando el pulgón amarillo y negro, y seguramente lo están haciendo en otros estados de la República Mexicana por ser fechas idóneas para siembra de temporal, ocasionando muchas pérdidas en sembradíos y obligando a comprar costosos insecticidas que llegan a valer hasta alrededor de 5,000 pesos litro, según anuncia sus precios mediante volantes el Comité Estatal de Sanidad Vegetal Guanajuato, por sus siglas CESAVEG, mientras en las calles y carreteras no se puede circular en bicicleta o moto sin casco o gafas, porque hay impresionantes cantidades en el aire que se meten en los ojos y boca, sin que hasta el momento haya autoridades honestas que impidan estos atentados contra la salud, sustento y economía de la población. Asimismo, coadyuvan a propagar los vicios en fumadores, alcoholismo y drogadicción para que se multipliquen los accidentes, enfermedades, robos, secuestros, muertes, violaciones, abortos, etc., desembocando en terrible violencia e inseguridad, con ayuda de empresas transnacionales. Todo esto gracias a que la democracia en México es un engaño, pues no existe una real oposición política en contra de la corrupción. Todas las cúpulas de todos los partidos políticos que tienen presencia en México están al servicio del PRI. Desde las primeras elecciones en las urnas, salvo algunas honrosas excepciones, han sido fraude. El desaparecido y tristemente célebre Instituto Federal Electoral lo convirtieron en Instituto del Fraude Electoral. Y actualmente el Instituto Nacional Electoral INE ha demostrado aún mayor corrupción y sobran pruebas que sustentan mis aseveraciones. Ahí tenemos
la más reciente de sus hazañas, entre comillas, obedeciendo al PRI. No le cancelaron el registro al Partido Verde Ecologista de México, a pesar de la factibilidad de las pruebas en su contra. Solo le imponen una multa que pagarán con fondos del pueblo. Ya casi para concluir, destacar que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y su hermano, se le ha señalado de estar vinculados con los Zetas, entre otras graves acusaciones. Por otro lado, el priista Manuel Añorbe Baños, denunciado por Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, de haberle dado dinero del narco para financiar su campaña, según consta en el expediente PGR/Ciedo, UEIDCS/109, 2010. Enrique Peña Nieto llegó al poder de igual manera que todos, con descarado fraude electoral y financiado por Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias Chapo Guzmán, y para callar voces en su contra, simuló apresarlo, pero ante las denuncias constantes de que estaba detenido un actor de Narcotelevisa y que el verdadero estaba libre, hubo acciones de investigaciones de otros países interesados en comprobar, y simuló el gobierno de Estados Unidos que lo querían extraditar, y ante la cercanía de las investigaciones simularon una fuga. El verdadero Chapo Guzmán es protegido por Barack Hussein Obama, y el día que verdaderamente sea detenido será por órdenes de él o del Vaticano, y hasta el momento no se ha visto interés en detenerlo, porque saben dónde se encuentra. La corrupción es tan inmensa en nuestro país que cada día se ha evidenciado un narcoestado, estado fallido, donde la pobreza extrema ha sido alimentada con robos descarados al erario público. Se ha comprobado debidamente, y la Auditoría Superior de la Federación lo ha reconocido y cuenta con las pruebas apropiadas. Pero no hay un solo funcionario, servidor público y presidentes de la República en funciones y porque continúan durmiendo el sueño de los justos. Los que están en la cárcel, sí habrá por ahí alguna excepción por peculado, pero la gran mayoría por delitos de delincuencia organizada. Pero la buena noticia es que hoy día 13 de agosto de 2015 han surgido una treintena de militares en retiro, entre ellos el subcapitán Clever y Soba Hernández, los subtenientes Jorge Arzabe Orihuela y Rafael Bustos, así como el general brigadier Samuel Lara Villa, que han hecho público un pronunciamiento donde llaman a las tropas en activo y en retiro a sumarse a la defensa de la soberanía nacional, apelando a su honor militar y sentido patriótico, advirtiendo que esta mal llamada reforma energética desecha los principios de la Constitución de 1917 y cancela todos los beneficios que México adquirió con la expropiación petrolera, enfatizando que la reforma energética es inmoral e inconstitucional. Asimismo, detalló que estos cambios en el marco legal traerán severas consecuencias para el país, peores que la pérdida de la mitad del territorio en el siglo XIX. Compañeros, aprovecho también la oportunidad para solicitarles su solidaridad, para exigir el pronto esclarecimiento y aplicación de la justicia por los asesinados recientemente de periodistas y activistas por parte del asesino serial Javier Duarte de Ochoa. Hay denuncias que hicieron en vida el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y Nadia Vera, quien era activista en Jalapa y ex
integrante de la Asamblea Estudiantil de Jalapa y de Yo Soy 132, que lo señalaban abiertamente. Estas son las consecuencias de permitir que lleguen al poder con fraude electoral. En este caso, se pudo documentar debidamente y se puede verificar en la averiguación previa 179/2011. Y allí lo tenemos con el peor periodo de gobierno de Veracruz, con gran cantidad de asesinatos y robos descarados al erario público. Un atentado a periodistas es un atentado a la libertad de prensa y expresión. Que no queden impunes, como Gustavo Díaz Ordaz, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Rubén Figueroa Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre Rivero, René Juárez Cisneros, Jorge Carrillo Lea, Seferino Torreblanca Galindo, Manuel Añorbe Baños y larga lista de criminales, ladrones y traidores que le ha tocado a México tener y mantener. Ya para concluir, hacer de su conocimiento que entre los planes del gobierno mexicano está hacer pasar por muerto al narcopresidente Enrique Peña Nieto para ponerlo a salvo de la cárcel, porque ya hay millones de mexicanos que están en su contra, y para evadir la justicia ante tanto crimen de lesa humanidad, robos, fraudes, despojos, traición a la patria, etc., simularán un atentado en el costosísimo avión presidencial que para este propósito fue adquirido como parte de sus planes ladrones. Y para sustituirlo en el cargo, ya preparan terreno a otro narcopolítico, Manlio Fabio Beltrones Rivera, que seguramente será la gota que derrame el vaso, pues enfrentará bastantes denuncias que lo derrotarán y será la ruina total del PRI, que perderá su registro y ocasionará que sean llevados a juicio sus corruptos funcionarios y servidores públicos, y esta predicción la hice pública hace unos 3 años, basado en estar bien informado. Es cuanto. Bendiciones. Prensa América Internacional.